Siempre fuiste opositor a Sebastián Piñera. ¿En qué se basaba tú? Si era finalmente el representante de la izquierda, la alternativa era un candidato de... Perdón, el representante de la derecha. La alternativa era un candidato de izquierda. ¿Por qué siempre te opusiste a Sebastián Piñera? Bueno, primero porque lo conocí siendo candidato junto con él. Y consideré que una persona que hacía las cosas que hacía él no podía ser presidente de Chile. Siempre he sostenido que él carece de atributos básicos para ser presidente de Chile, y yo creo que la realidad del país me ha dado la razón, en el sentido de que carece de las condiciones esenciales que debe tener la primera personalidad de la nación. ¿Cuáles son esas? Por eso yo era partidario. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene que tener una persona que no las tiene Sebastián Piñera para ser presidente? Bueno, desde luego el carácter de una persona que respeta las normas, que está llamado a hacer respetar. Una persona que respeta en la política un tratamiento honesto, que él no lo tuvo conmigo. Yo me di cuenta, me decían todos que Sebastián era muy capaz, y yo decía, sí, es capaz de todo, porque lo que yo había visto que hacía durante la campaña en que participamos juntos, me parecía insólito. Y ahí me forjé una mala impresión de él, y siempre fue opuesto a que fuera el candidato del sector al cual yo pertenecía. Y siempre abogué porque hubiera otras personalidades que se presentaran como alternativa. Incluso fui de los primeros que sugería que José Antonio Kast en la UDI era una persona que podía representar esa alternativa. Pero no fructificó, y la UDI en definitiva terminó siendo el partido que apoyó más firmemente a Piñera. ¿Tu candidato en ese minuto era José Antonio Kast? Yo sugería que él podía ser una buena alternativa de carácter joven, una renovación. Así que le sugerí y en mi escrito manifesté lo mismo. Pero la UDI se inclinó finalmente por Sebastián Piñera y lo apoyó. Y Sebastián, la verdad es que se movió bien en ese sentido, y siendo una persona de carácter político completamente ajeno a lo que era la UDI, porque Sebastián Piñera había sido un opositor al gobierno militar, había votado que no en el plebiscito de 1988, y la UDI y Renovación Nacional habían sido los partidos que habían sustentado justamente el sí en el plebiscito del 88 y la continuación del gobierno de Augusto Pinochet por 8 años más, que ya no era gobierno militar, era un gobierno civil con plena democracia, y que habría sido lo mejor para Chile si es que hubiera triunfado el sí. Pero las circunstancias no se dieron, y el análisis es bastante complicado porque había un apoyo internacional también a la opción del no, siendo que el gobierno norteamericano era muy partidario de la Junta Militar, Ronald Reagan, el presidente, pero su departamento de Estado jugaba en otro partido, en el sentido de que mandaron para acá un embajador insólito que era Harry Vance, que fue un gran favorecedor del no a Pinochet, que le dio enormes recursos a la campaña del no. Porque él sí habría podido ganar ese plebiscito. Perdona. Pero con todo el despliegue de recursos, sí, adelante. No, pero perdona, ¿cuánto tiempo más crees tú que debería haber estado el gobierno militar? ¿No te parece que muchos de los que votaron sí se dieron cuenta que no era tan terrible el no, porque se volvió a una democracia? Porque al final de cuentas el gobierno militar no era una democracia. Los países en general, las democracias tienen varios defectos, pero siempre son mejores que las dictaduras. Entonces, ¿cuánto tiempo más tú crees que debería haberse mantenido el gobierno militar? O sea, imposible que se hubiera mantenido esta época. Oye, Checho, Pinochet tendría ciento y tantos años. Te voy a decir algo que tal vez no te caiga, bien, pero tú estás tan desinformado de la historia política de Chile como Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera dice eso mismo, que él era partidario de terminar con el gobierno militar y por eso votaba por el no. Pero la verdad es que el gobierno militar se terminaba por su propia disposición en las artículos transitorios de la Constitución de 1980. O sea, empezaba un gobierno plenamente democrático presidido por una persona elegida en un plebiscito plenamente democrático, que fue el de 1988, que habría sido lo mejor para el país. 8 años más de tranquilidad, progreso, prosperidad,
como la que había garantizado el gobierno militar, que se habrían producido a raíz un año antes de lo que se produjo el retorno a la democracia. O sea, el retorno a la democracia era más rápido por la vía de que hubiera triunfado el sí, a que hubiera triunfado el no. El gobierno militar se terminaba de todas maneras. Sí, yo conozco de la historia y no tengo ningún problema que me critique si no piensas como yo, no tengo problema. De eso se trata este debate. No, si el problema está en los hechos. Diferencia en los hechos, Checho. Los hechos, el gobierno militar elegido Pinochet terminaba el gobierno militar. Está claro que había y comenzaba un gobierno plenamente democrático, un año antes. Está claro.